Hola, en esta clase vamos a hablar de proceso de diseño. Vamos a hablar propiamente qué significa el proceso de diseño. Vamos a hablar de estados límites y diseño de concreto reforzado, conceptos de seguridad estructural, especificaciones para el procedimiento de diseño según el código y factores de carga y combinaciones de carga de acuerdo al código. Vamos a ver el proceso de diseño. Entonces tenemos tres etapas, ¿no? La etapa 1, en la cual se define por qué nace el proyecto y cuáles son las características que debe tener ese proyecto, ¿no? La segunda etapa ya viene a ser el desarrollo del proyecto, pero una parte conceptual, ¿no? Y finalmente la tercera etapa ya el desarrollo a nivel definitivo, pero por especialidades. Entonces, todo proyecto pues tiene un cliente y el que ejecuta el proyecto, en este caso hablamos de diseño, una consultoría, ¿no? Esta consultoría como mínimo pues tiene los siguientes profesionales: uno de arquitectura, uno de estructuras, y las otras especialidades, ¿no? En lo referente a la etapa 1, básicamente consiste en generar planos a nivel de arquitectura, ¿no? Es decir, el cliente va a plantear lo que quiere construir y bajo los requisitos del cliente, el arquitecto le va a plantear pues su propuesta de proyecto, ¿no? Seguramente en esta etapa van a tener pues 2 o 3 reuniones hasta que finalmente se tenga un proyecto arquitectónico ya definido, ¿no? Luego de ello, en la segunda etapa, ese proyecto arquitectónico a nivel de planos, pues se le tiene que añadir la parte de estructuras. Es decir, el profesional de estructuras va a plantear a ese proyecto una configuración estructural, Eso implica pues dimensiones de los elementos estructurales, ¿no? Dimensiones de las vigas, columnas, muros, losas, etc., ¿no? Pero lo más importante, su ubicación, dónde se ubica, ¿no? Entonces, una vez que esto ya lo tiene definido el profesional de estructuras, lo va a enviar o trabajo conjunto con arquitectura, ¿no?
En esas etapas, pues básicamente, a buenas a primeras, raro es que el profesor de arquitectura acepte tu configuración estructural. Teniendo en cuenta que esta configuración es preliminar y de todas maneras el profesor de arquitectura seguramente, de acuerdo a las exigencias de su proyecto, pues va a querer columnas con las dimensiones máximas. Posiblemente algunas zonas van a necesitar vigas chatas. ¿Qué más? En algunas zonas va a querer que el peralte de las vigas sean un poco menores, etcétera, ¿no? Y normalmente esto también dura pues 2 o 3 revisiones, ¿no? Para proyectos pequeños, 2 o 3 revisiones, y ya tienes definido al final de esta etapa tu plano de arquitectura a nivel general todavía, ¿no? Arquitectura y tu plano de estructuras. Entonces, paralelamente, pues el profesional de arquitectura también interactúa con el resto de las especialidades, ¿no? Entonces, ahí ya se tiene el proyecto integrado, ¿no? Lógico, en esta etapa, también el profesional de estructuras tiene que relacionarse pues con el de sanitarias, eléctricas y electromecánicas, para asegurar pues que el sistema estructural principal de la edificación no sea afectado, ya sea por ductos, etcétera, ¿no? Ductos, cajas, etcétera, ¿no? Principalmente el sistema estructural no sea afectado, ¿no? Finalmente, en el paso 3 ya se hace los planos finales, ¿no? Ya planos a detalle, ¿no? De todas las especialidades, nosotros abarcamos estructuras. Y finalmente, pues una vez que tus planos a detalles, finalmente pues se puede hacer esquemas en 3D, o lo que hoy en día se llama los famosos BIM, ¿no? Pero en estructuras. Aquí una parte que me olvidaba indicarles es que en la etapa 2, un proceso muy importante hay que es compatibilidad de planos, ¿no? Compatibilidad de especialidades se denomina, ¿no? Entonces ahí ya se ve todas las interferencias y las posibles soluciones, etcétera, ¿no? Pero normalmente eso le afecta bastante a arquitectura y estructuras, ¿no? Entonces básicamente esas son las 3 etapas principales a nivel conceptual, a nivel general, presentes en un proyecto, ¿no? Ahora ya nos concentramos principalmente a lo que nos corresponde y a una parte en sí del diseño, ¿no? Un proyecto que es simplemente lo relacionado al concreto armado, ¿no? Entonces vamos a empezar. Tenemos, por ejemplo, para ver estos conceptos de relaciones básicas en diseño, tenemos una viga simplemente apoyada con 3 cargas puntuales y una carga uniformemente distribuida a toda la longitud de la viga, que básicamente es el peso de la viga misma. Entonces sabemos que eso pues nos va a generar a nosotros un diagrama de momento flector. Momento positivo tiene esta representación hacia abajo, y esquemáticamente pues es cuando la parte superior del eje neutro está a compresión y la parte inferior a tracción, ¿no? Eso viene a ser un momento flector positivo.
continuando con este esquema, ahora por ejemplo en este esquema sencillo nosotros vamos a tener pues siempre esfuerzos a compresión y a tracción en una sección. Estamos hablando de vigas de concreto nada más, aún no tiene refuerzo. Entonces es una relación lineal a compresión y también a tracción. Y estos esfuerzos pues finalmente son fuerzas, ¿no? Fuerzas a compresión en la parte superior y fuerza a tensión en la parte inferior. Entonces compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior, y eso genera un momento. Y ese momento simplemente es C por JD. Todos estos conceptos ya lo conocen desde resistencia de materiales. Cuando hablamos de seguridad estructural, ya vamos a hablar cuán confiable es un elemento estructural correctamente diseñado. Por ejemplo, acá tenemos unas pruebas de 112 vigas de concreto armado, en la cual pues se tiene que el esfuerzo a compresión del concreto es 140 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces toda viga de concreto armado pues tiene una sección transversal. Vamos a considerar una sección transversal rectangular, en la cual está definido el ancho de la viga y el peralte de la viga, ¿no? Entonces, al ser una viga de concreto reforzado, debe tener barras en tensión. Vamos a considerar dos barritas, ¿no? Esquemáticamente. Listo. Entonces esta viga, como ya lo comentábamos en clases anteriores, tiene pues una capacidad nominal. Una capacidad nominal que es teórica, ¿no? Pero al ser ensayado va a tener una capacidad, un momento de prueba que normalmente nos da mayor a lo teórico, ¿no? Entonces cuando se hace pues todo el proceso completo, cuando se fabrican los elementos estructurales teniendo en cuenta todas las recomendaciones, tanto para la elaboración del concreto, colocación de refuerzo, etc., ¿no? Todo un proceso paso a paso. Entonces es bastante confiable tener estos resultados, ¿no? Por ejemplo, en esta información que está en el libro de MacGregor, nos dice, ¿no? De 112 tenemos aproximadamente 55 ensayos en los cuales el momento en el cual falla este elemento estructural aproximadamente es 1.05% del teórico, ¿no? Es decir, 5% más que el teórico, ¿no? Y eso sucede aproximadamente en 55 a 60 elementos, ¿no? Entonces, y también nos dice, pues, y también hay elementos estructurales que fallan a valores de ¿cuánto? A un, digamos, si hacemos una escala acá, 10, esto sería como 2, ¿no?
Aún dos elementos estructurales han fallado al 80% del momento nominal teórico, ¿no? Y nos dice que aproximadamente 30, acá 10 sería 28, ¿no? Aproximadamente 28 elementos estructurales han fallado. Digamos, acá podemos indicar esta escala gráfica al 95%, ¿no? Porque esto de acá es al medio, bueno, entonces una representación siempre al medio. Entonces, aquí recapitulando, podemos decir pues el 85% han fallado estos de acá, y 28 ensayos aproximadamente están al punto 90, ¿no? Al punto 90, punto 95, ¿no? Acá tenemos 90 al punto 95 de la capacidad nominal, ¿no? Pero están cercanos, ¿no? Están cercanos a la capacidad nominal, ¿no? Mientras que nos dicen que aproximadamente hay otras 20 pruebas aproximadamente que en la cual el momento de ensayo es aproximadamente 1.10, 1.15, ¿no? 15% más que el teórico, ¿no? Y aproximadamente otros 4 elementos en el cual este es, acá es 1.25, ¿no? 25% más que el teórico, ¿no? Y podemos decir hay uno que supera, que es 1.35 del teórico, ¿no? Y podemos decir hay unos 3 o lo que reste que están 50% más que la capacidad nominal teórica, ¿no? Entonces, así se da, ¿no? Entonces ahí podemos ver, pues, de todas maneras, que el momento de prueba está aproximadamente a este valor, ¿no? Pero normalmente, como les comento, eso son valores mayores. Nunca vamos a tener pues un valor igual, ¿no? Tanto el teórico con el real. Para ello pues existen los factores de seguridad. Para ello existen los factores de seguridad que más adelante lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Entonces este es el momento nominal teórico y el de prueba. Entonces para poder nosotros tener un elemento estructural confiable, entonces aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si hablamos de flexión, recuerda que a este momento último estamos amplificando y este momento nominal estamos reduciendo, ¿no? Y debemos cumplir siempre esta relación en nuestro diseño. Phi vale menor que 1, en flexión vale 0.90. Aquí se amplifican las cargas y aquí se reduce la capacidad. Entonces, dentro de seguridad estructural también hay que tener en cuenta la variación que existe en carga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de
cargas vivas, ¿no? Distribución de frecuencias de cargas vivas en oficinas, por ejemplo. Por ejemplo, en la imagen de aquí de la derecha, tenemos para un estudio realizado, información también que está en el libro de MacGregor, ¿no? En la cual nos dice lo siguiente, ¿no? Para áreas de aproximadamente 192 metros cuadrados, es decir, pues para áreas grandes, se tiene la siguiente distribución de frecuencia. Entonces el valor máximo que existe por metro cuadrado, en este caso por pie cuadrado, libras por pie cuadrado es 13, ¿no? Y su equivalente es 65 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, que la carga viva permanente es aproximadamente 64 kilogramos por metro cuadrado. Es la máxima cuando hacen el estudio, ¿no? Lógico, ¿no? Por ejemplo, en una sala, 65 kilogramos por metro cuadrado, básicamente es una persona por metro cuadrado, ¿no? En promedio, ¿no? En un metro cuadrado, una persona, ¿no? Entonces, toda la sala, pues, está simulando que existen por cada metro cuadrado una persona, cosa que en muchas ocasiones eso no se da, ¿no? A veces el peso total, haces el promedio, va a dar menos de 65, ¿no? Eso es lo que representa esta curva, ¿no? Áreas que superen el 20 es poco, son pocas las áreas que superen los 30 libras por pie cuadrado, es menor, ¿no? Que superen los 10 es un poco mayor, pero lo máximo que hay es esto, ¿no? O sea, la mayor cantidad están aquí. La mayor cantidad de esa área solamente está siendo ocupado por cargas que a lo máximo llegan a 65 kilogramos por metro cuadrado. En áreas grandes como esta, que son áreas de estudio, esta distribución de frecuencias decrece rápido, ¿no? La curva se ve que decrece rápido. Mientras que en áreas más pequeñas, hablando de 14 metros cuadrados, la distribución que predomina básicamente es, ya podemos decir 10, este valor, ¿no? Estaríamos hablando son menos en áreas pequeñas. Si acá es 10, aproximadamente 10, ¿no? 10 libras por pie cuadrado. Haciendo una comparación en estas dos, pues aquí por ejemplo el tope de 13 no representa eso, ¿no? Si tú asumes una distribución en todo el área de 13 libras por pulgada cuadrada, estás bastante mayor a lo general, ¿no? Para áreas pequeñas. Entonces hay una gran variación, ¿no? Si haces un estudio para un área pequeña, para un área grande, entonces siempre hay una gran variación. Sin embargo, el código ASIC, cuando se hace una cuantificación de carga viva, te dice vas a considerar una carga viva de 50 libras por pulgada cuadrada, 50 libras por pie cuadrado.
que aproximadamente viene a ser 244 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ahí estamos, por ejemplo, normalmente deberíamos tener cargas vivas permanentes en este rango, pero estamos considerando un poco mayor, ¿no? Entonces estamos hablando aquí del lado debajo de la curva de cargas permanentes vivas, ¿no? O sea, de la carga viva total, la que realmente es constante, bueno. Y el código nos dice, tienes que trabajar con una carga viva máximo de 250 kilogramos por metro cuadrado. Pues aquí hay una relación pues básicamente de 4, ¿no? 4 veces más, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da esto, no? Por ejemplo, en la sala que estamos hablando, pues se puede dar pues en el caso en que la sala existe una reunión, hay un baile, por ejemplo, ¿no? Entonces en el baile normalmente pues ahí sí ya la gente está más pegada y hay cargas de impacto, más movimiento, y lógico, ¿no? Ahí va a superar con creces los 64 por metro cuadrado. Entonces ahí supera, ¿no? Y ya las personas están más juntas, etcétera. Pero ni aún así, pues en un caso práctico, casi no supera los 250 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? El código te dice carga viva para oficinas, 250 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Kilogramo fuerza por metro cuadrado. De ahí también estamos yendo por el lado de la seguridad, ¿no? Estamos amplificando las cargas. Cuando hablamos de seguridad estructural y cuando no controlamos las posibles fallas, pues los efectos de pérdidas son grandes, ¿no? Digamos que tienes una edificación en la cual has hecho su diseño estructural, pero no has considerado el exceso de carga que va a haber en su futuro, o la construcción no ha sido la forma correcta, etcétera. ¿Qué puede pasar cuando falle un elemento estructural? Es decir, cuando falle una estructura. Por ejemplo, cuando colapsa una edificación, pérdida de vidas humanas, ¿no? Por ejemplo, cuando una estructura, una edificación deja de funcionar, en este caso, por ejemplo, hablemos de hospital, ¿no? Hospital, ocurre un evento sísmico, y por ejemplo, no sé, pues deja de funcionar la sala de operaciones, por ejemplo, por X motivos, etcétera. El pérdida en costo es alto, ¿no? Personas no se pueden atender, etcétera. Entonces, y eso estamos hablando pues, de una falla local, ¿no? Algo que se pueda reparar todavía. ¿Qué más? Cuando hay fallas, las consecuencias que generan, básicamente es eso, ¿no? Pérdida de vidas humanas y pérdida de dinero por no operar esa estructura, ¿no? Entonces, dentro de ellos, pues, lo que se quiere en diseño estructural, y es en sí la razón del código, es que los elementos primero fallen a flexión, ¿no? Y luego recién
puedan fallar a corte, ¿no? Esto lo vamos a ver con más calma más adelante, pero es eso, ¿no? Entonces ahora debemos tener en cuenta que lo que se quiere es que los elementos estructurales horizontales, digamos, hablamos de vigas acá, fallen a flexión y luego a corte. Entonces, al fallar a flexión, ¿cómo se evidencia? Pues se va a evidenciar a través de deflexión. Cuando vas a ver tu viga deflectada, entonces ahí ya es un indicio de que el elemento ya puede fallar en cualquier momento, ¿no? Porque estas deflexiones tienen que ser las tolerables de acuerdo a la carga de servicio. Entonces cualquier usuario cuando ve pues una viga un poco deflectada ya precavido ya tiene que consultar, ¿no?, cómo solucionar esto, ¿no? Digamos cuando sucede un uso normal, ¿no? Ya en un evento sísmico pues tiene que salir afuera, ¿no? Entonces eso te da eso eso es el criterio de que primero falle por flexión. Ahora dentro de una edificación pues siempre hay lo que se denomina redundancia estructural. Aquí, esto está abarcado en este concepto, ¿no? Trayectorias de cargas alternativas, ¿no? Es decir, cuando un elemento estructural falle, pues esa fuerza tiene que ser redistribuida en elementos estructurales aledaños, ¿no? Es decir, en términos prácticos, es recomendable que sea una estructura indeterminada, ¿no? Por ejemplo, en términos sencillos, digamos, hablemos acá, tienes una losa y tienes 4 columnas, ¿no? Si esta losa fallara, si una de estas columnas fallara, pues ya no hay seguridad estructural, ¿no? La losa posiblemente pueda volcarse, etcétera, ¿no? Si fallara una columna, ¿no? En cambio, si tuvieras una columna acá, por ejemplo, y digamos pues que en el peor escenario falle esta columna, ¿no? Entonces aún tiene este pórtico, ¿no? Seguramente se va a deflectar más, etcétera, pero aún puede estar de pie la estructura, ¿no? Eso es redundancia estructural. Eso viene a ser unas rutas alternativas de distribución de carga, ¿no? Entonces siempre hay que hacer esto. En todo caso, pues si solamente vas a tener 4 columnas, pues esas columnas tienen que estar analizadas a detalle y diseñarlas correctamente, ¿no? De tal manera que no logren fallar tan fácil, ¿no? Finalmente, el costo que genera pues reforzar o cambiar un elemento estructural, ¿no? Imagínate pues de esta edificación tengas que cambiar esta columna, por ejemplo, ¿no? Sucede el evento sísmico y aquí no han colocado correctamente los estribos, etcétera, y esta columna pandea, ¿no?
es decir, todo el concreto se descascara, solamente queda estribos, hay que cambiarla, ¿no? Y eso lleva un costo económico hacer eso, ¿no? Por ejemplo, por decir, ¿no? Entonces, las consecuencias que puede acarrear un mal diseño estructural, ¿no? Un mal diseño estructural, lo que puede acarrear, ¿no? Pérdidas de vidas humanas, pérdidas económicas, fallas en los elementos estructurales, ya sea vigas, columnas, y el costo económico que lleva reparar eso, ¿no? Cuando la estructura ya está en uso, esos costos son carísimos. Entonces ahora ya nos vamos a abarcar un poco más, de una manera más detallada, de las especificaciones en el procedimiento de diseño de acuerdo al código. Entonces, como le comentaba en la clase anterior, tenemos una ecuación resistencia de diseño y resistencia requerida. La resistencia de diseño es propio de la sección transversal con una cantidad de acero definida, ¿no? Y eso siempre debe ser mayor que la resistencia requerida. Y además la resistencia nominal, al reducirla por un factor de reducción, se denomina resistencia de diseño. Entonces, resistencia de diseño. Si solo hablamos flexión, por ejemplo, viene a ser eso, ¿no? Términos prácticos, la capacidad nominal reducida de la sección tiene que ser mayor o igual que la demanda, ¿no? La demanda última debido a cargas amplificadas, o también denominado resistencia requerida. Por ejemplo, ¿no? Para esta viga acá, nosotros pues esto en un diagrama de momentos flectores para cargas verticales sabemos que esto va a ser así, ¿no? Aquí hay un momento negativo y acá hay un momento positivo. Si hablamos de momento negativo, recordar que ese momento pues es con cargas amplificadas, ¿no? Es decir, cargas en el cual se está multiplicando la carga muerta a la carga viva, etcétera, y eso nos genera un momento último. Entonces, en términos sencillos, nos dice la resistencia nominal de la sección transversal tiene que ser mayor o igual a los efectos que genera esta carga amplificada, ¿no? Es decir, lo que resiste la sección transversal tiene que ser mayor a lo que demanda las cargas amplificadas. Entonces, en términos prácticos, si hablamos ya en términos generales, resistencia última, resistencia requerida, y en el lado izquierdo, resistencia de diseño o resistencia nominal reducida por un factor. Y esta resistencia requerida pues es una sumatoria, ¿no? En la cual se amplifican las cargas que actúan por un factor.
y el término phi, factor de reducción de resistencia, ¿no? Se denomina así. Entonces, en resumen, toda sección transversal, la resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual que la resistencia requerida, ¿no? Ahí hemos hablado para flexión. Lo mismo pues se va a cumplir para corte. Lo mismo se va a cumplir para carga axial. Lo mismo se va a cumplir para torsión, ¿no? Ahora acá tenemos que ver un poco ya a más detalle los factores de carga y las combinaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar primero este ítem, ¿no? Combinaciones de carga. Entonces el código nos indica que en nuestro diseño debemos tener en cuenta las fuerzas que se producen al usar estas combinaciones de carga, ¿no? Ahí tenemos 3, 5, 7 combinaciones de carga, ¿no? Entonces, en la cual carga muerta, carga viva, carga de viento, carga de sismo, carga de lluvia en el techo, carga de nieve en el techo y carga viva en el techo, ¿no? En el último nivel. Todo eso de roof es en el último nivel, ¿no? O denominado azotea. Entonces, cuando nosotros diseñamos un elemento estructural, por ejemplo, llámese viga, puede ser una viga trapezoidal, etc. Tenemos que verificar pues que esta viga cumpla con todas las combinaciones de carga, ¿no? Cumpla con esta combinación, con cada una de ellas, ¿no? Lógico, algunas combinaciones van a aplicar y algunas no, ¿no? Eso lo vamos a ver en el desarrollo de ejercicio, ¿no? Entonces, todo elemento estructural tiene que ser verificado por cada una de las combinaciones de carga. Y finalmente vamos a hablar del factor de carga cuando se tiene cargas vivas pequeñas, ¿no? El código nos permite reducir esa carga, ¿no? El código nos permite, dice, reducir el factor 1 de la carga viva, que básicamente son todas las seleccionadas en azul, ¿no? Esta de acá, esta de acá, esta de acá, ¿no? Pero máximo se debe reducir a un 50%, ¿no? Es decir, para una combinación dada, por ejemplo, donde hay cargas vivas pequeñas, esta combinación de aquí puede ser pues 1.2D más 1.0 de sismo más 0.5 de esa carga viva más 0.2 de nieve, ¿no? Son para cargas pequeñas, ¿no? Es decir, para cargas pues entiéndase pequeñas, menores a 250, ¿no? A nuestro caso de oficio, 250 kilogramos por metro cuadrado. Pero no hay reducción en zonas donde hay garajes
no hay reducción en áreas ocupadas para lugares públicos, teatros, de reuniones, etcétera, ¿no? O en cualquier otra área donde la carga viva, de acuerdo al código, sea pues mayor a 100 libras por pie cuadrado o su equivalente a 488 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, este concepto de reducción de factor de carga no aplica cuando la carga viva es mayor o igual aproximadamente, en términos prácticos, 500 kilogramos por metro cuadrado. Cuando tenemos cargas mayores a esa carga viva mayores a 500 no aplican. No aplica a garajes, no aplica a lugares con alta concurrencia de público y no aplica a lugares donde la carga viva es mayor a 500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces vamos a hablar de factores de carga y combinaciones de carga de acuerdo al código. Entonces recuerden que phi, factor de reducción de resistencia, ¿no? Se reduce la resistencia. Entonces ahorita nosotros nos debemos concentrar solamente en flexión y para nosotros eso vale phi 0.90, ¿no? Cuando tenemos phi 0.90 se dice que la sección transversal está en la zona en tensión, ¿no? Luego en la siguiente clase vamos a ver con más detalle qué significa eso. Cada uno de estos factores phi lo vamos a ir viendo y detallando según estemos avanzando en el curso, ¿no? Pero acá, por ejemplo, hay que tener en cuenta esto de acá, ¿no? Factor de reducción a corte es phi es 0.75, ¿no? Y a flexión phi igual 0.90, ¿no? Entonces recuerden, acá es phi cortante nominal mayor o igual a cortante último, flexión nominal mayor o igual a último. Entonces aquí, por ejemplo, al usar un factor phi de 0.90, pues yo estoy diciendo implícitamente que el elemento estructural falla flexión, pues. Al usar acá un factor de 0.75 estoy diciendo no quiero que falla corte, ¿no? No quiero que falla corte, ¿no? En otras palabras, estás sobrediseñando más a corte, ¿no? Eso quiere decir a menor factor de seguridad, ¿no? Yo no quiero que falle a corte, por eso le reduzco más su capacidad, ¿no? Digamos acá a la capacidad nominal yo le reduzco un 10% con factor de phi, pero aquí estoy reduciendo un 25%, ¿no? Y eso tiene que ser mayor o igual a las cargas amplificadas. Eso significa un factor de phi mayor y otro menor. Listo. La próxima clase veremos materiales.